Había algo diferente esa mañana en Tamaulipas. No era el calor habitual del noreste mexicano, ni el tráfico denso sobre las carreteras federales. Era el silencio de radio que precede a las grandes operaciones. Las frecuencias encriptadas estaban activas desde antes del amanecer. Los equipos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaban horas en posición. Y cuando Omar García Harfuch da la orden de ejecutar un cateo, el resultado casi nunca decepciona. 11 detenidos. Armamento de uso exclusivo del ejército. Vehículos de alto impacto. Y una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que creyó que Tamaulipas era territorio seguro. Estaban equivocados. Lo que pasó en las próximas horas reveló no solo la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad bajo el mando de Harfuch, sino también algo más profundo. La forma en que el cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado expandir su control hacia el noreste del país, disputándole territorio histórico a otras organizaciones criminales. Y cómo García Harfuch lleva meses construyendo la arquitectura de inteligencia necesaria para desmantelarlos desde adentro. Quédate porque en los próximos minutos vas a entender exactamente qué se encontró en ese inmueble, quiénes son los 11 detenidos, y por qué este cateo es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Si no estás suscrito al canal, este es el momento. Aquí cubrimos en tiempo real las operaciones de seguridad más relevantes del país, con el nivel de detalle que los medios convencionales no te dan. Dale al botón rojo y activa la campana para que ningún operativo te pase desapercibido. La operación no comenzó ese día. Ninguna operación relevante comienza el día que se ejecuta. Lo que ocurrió en Tamaulipas fue la culminación de semanas, posiblemente meses, de trabajo de inteligencia acumulada. Fuentes dentro de la Secretaría señalan que el inmueble intervenido había sido identificado como punto de reunión y almacenamiento de una célula local del cártel Jalisco Nueva Generación con relativa anticipación. El protocolo en estos casos es claro. No se actúa en el momento en que se detecta el objetivo. Se actúa cuando se tiene el perfil completo de los ocupantes, los patrones de movimiento, los vínculos con otros nodos de la red, y la certeza de que la intervención no va a dispersar la célula sino a capturarla entera. Eso requiere vigilancia prolongada. Requiere trabajo coordinado entre unidades de la Secretaría, elementos de inteligencia civil, y en algunos casos, apoyo técnico de la Agencia de Investigación Criminal. Requiere también que nadie filtre la operación antes de que se ejecute, porque en Tamaulipas, como en muchas entidades del noreste, los brazos del crimen organizado todavía alcanzan rincones incómodos de las instituciones locales. Harfuch ha construido su estrategia operativa sobre una premisa que repite con consistencia. La infiltración y la corrupción institucional son la primera línea de defensa del crimen organizado. Antes de golpear a los grupos delictivos, hay que aislarlos de sus informantes internos. Ese aislamiento es el que permite operativos limpios, con detenidos vivos y evidencia intacta. Y en este caso, la evidencia fue contundente. Pero eso no es todo, porque lo que se encontró dentro del inmueble superó incluso las estimaciones previas del equipo de inteligencia. Cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cruzaron el umbral del inmueble en Tamaulipas, lo que encontraron era el perfil clásico de una casa de operaciones de nivel medio-alto dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. No era una vivienda improvisada. Era un punto logístico establecido, con materiales almacenados de forma deliberada y distribuidos en distintas áreas del inmueble para dificultar la detección en caso de un cateo parcial o una inspección superficial. El armamento incautado incluyó rifles de asalto de calibre 7,62 milímetros, armas que en el léxico operativo de las fuerzas de seguridad se clasifican como de uso exclusivo del ejército mexicano. Esto no es un detalle menor. La presencia de este tipo de armamento eleva automáticamente la categoría del grupo intervenido dentro de la jerarquía del cártel. No cualquier célula de cobro de piso o de distribución local opera con rifles de este calibre. El cártel Jalisco Nueva Generación reserva el armamento pesado para sus células de choque, para los grupos que tienen la función de disputar y defender territorios estratégicos. Los vehículos asegurados refuerzan esta lectura. Se trata de unidades con características de blindaje artesanal, el tipo de modificación que los grupos del crimen organizado realizan en talleres clandestinos para dar a sus camionetas una resistencia básica frente al fuego de armas cortas. No es blindaje certificado. Es el blindaje del miedo y de la experiencia acumulada en enfrentamientos previos, y su presencia indica que estos 11 hombres no eran operadores de bajo perfil. Eran parte de una estructura diseñada para el conflicto armado. Lo que descubrirás en unos minutos es aún más impactante,
porque los detenidos no llegaron solos a Tamaulipas. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas no es nueva, pero sí es relativamente reciente en comparación con la historia criminal de esa entidad. Tamaulipas ha sido durante décadas territorio del Cártel del Golfo y de los Zetas, dos organizaciones que se disputaron el control del noreste con una violencia que dejó cicatrices profundas en la geografía y en la memoria institucional de la región. La llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a ese escenario no responde a una conquista territorial directa, al menos no en esta fase. Responde a una estrategia de penetración gradual, de establecimiento de células pequeñas que funcionan como avanzadas de un proyecto de expansión más amplio. Esa estrategia tiene lógica operativa. El Cártel Jalisco Nueva Generación no necesita controlar Tamaulipas en su totalidad para beneficiarse de su posición geográfica. Le basta con asegurar corredores específicos, rutas de tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, puntos de cruce que complementen sus operaciones en Jalisco, Guanajuato, Veracruz y los otros estados donde el grupo tiene presencia consolidada. La célula detenida en este cateo encaja en ese perfil. 11 hombres, armamento de nivel medio alto, vehículos de operación táctica. No son los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas. Son un eslabón en una cadena más larga. Y ese eslabón, ahora que está en manos de la Secretaría de Seguridad, puede convertirse en la palanca que permita desarticular toda la cadena. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. La captura de 11 personas no es el fin de la historia. Es el principio de una fase investigativa que en la práctica resulta más compleja y más delicada que el propio operativo. Cuando Harfuch presenta los resultados de un cateo de esta magnitud, está también activando un proceso de explotación de inteligencia que va mucho más allá de los detenidos inmediatos. Los teléfonos celulares asegurados en el inmueble, los documentos encontrados, los registros de llamadas, los patrones de comunicación internos de la célula, todo eso se convierte en materia prima para el siguiente operativo. La Secretaría de Seguridad bajo el mando de García Harfuch ha desarrollado una capacidad forense digital que le permite extraer información útil de dispositivos cifrados en plazos relativamente cortos. Esto no es publicidad institucional. Es el resultado de inversiones concretas en tecnología de análisis forense y en la formación de personal especializado que el propio Harfuch ha mencionado en intervenciones públicas como una prioridad de su gestión. Lo que significa, en términos prácticos, que los 11 detenidos en Tamaulipas son hoy la puerta de entrada a una red más grande, y las autoridades lo saben. El Cártel Jalisco Nueva Generación opera bajo un modelo de compartimentación. Las células locales conocen poco sobre la estructura global del grupo. Conocen a sus supervisores inmediatos, conocen sus rutas habituales, conocen los puntos de entrega y recepción en los que participan directamente, pero no conocen, al menos no con detalle, la arquitectura completa de la organización. Esa compartimentación es una medida de seguridad operativa que el grupo ha refinado precisamente para limitar el daño en caso de capturas. Sin embargo, la compartimentación tiene límites. Y esos límites se vuelven visibles cuando la inteligencia acumulada por las autoridades permite conectar los fragmentos de información que cada detenido aporta, construyendo un mapa que ninguno de ellos tenía completo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Porque entre los 11 detenidos, al menos un perfil llamó la atención de los analistas de la Secretaría de forma particular. No por su historial delictivo documentado, que en términos de registros previos resultaba relativamente escaso, sino por la forma en que estaba posicionado dentro del inmueble, por los materiales que tenía bajo su control directo, y por los dispositivos de comunicación encontrados en su poder. En las operaciones del crimen organizado, la logística interna tiene una jerarquía implícita. Los materiales más valiosos, las armas de mayor calibre, los vehículos de mayor capacidad táctica, no están distribuidos al azar dentro de un inmueble de operaciones. Están bajo el control de las personas con mayor rango funcional dentro de la célula. Esa distribución es, en sí misma, un mapa de la estructura interna del grupo, y en este caso, ese mapa apuntó directamente hacia alguien que las autoridades ya tenían en su radar desde hace tiempo, pero cuya ubicación física había resultado esquiva hasta este operativo. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. La captura no fue limpia en el sentido de que los elementos encontraron el inmueble vacío y los sujetos esperando. Hubo resistencia. Los protocolos de intervención de la Secretaría contemplan este escenario de forma explícita, y los elementos que participaron en el cateo estaban equipados y entrenados para manejarlo. El resultado, 11 detenidos, sin bajas entre el personal de seguridad, y la evidencia intacta.
Ese detalle, la preservación de la evidencia, es fundamental. En operativos donde hay intercambio de disparos, o donde los detenidos intentan destruir material antes de ser capturados, la cadena de custodia de la evidencia se complica. La posibilidad de que un proceso penal posterior resulte en condenas firmes depende en gran medida de que la evidencia recolectada sea sólida, verificable y procesable bajo los estándares del sistema acusatorio. Harfuch ha insistido públicamente en la importancia de construir casos sólidos, no solo de realizar capturas. La diferencia entre una captura que resulta en condena y una captura que resulta en liberación por deficiencias procesales es la diferencia entre un éxito real de seguridad y un éxito mediático vacío de contenido. La Secretaría trabaja con esa distinción en mente. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. El contexto más amplio de este operativo en Tamaulipas es inseparable de la estrategia nacional que Harfuch ha estado desplegando desde su llegada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una estrategia que no apunta a golpear a los grupos criminales de forma aleatoria o reactiva, sino a identificar sus nodos de expansión, los territorios donde están intentando consolidar presencia nueva, y golpearlos precisamente ahí, antes de que el proceso de consolidación se complete. Tamaulipas es uno de esos territorios. No el único, pero sí uno de los más sensibles desde el punto de vista geopolítico del crimen organizado. El noreste mexicano tiene una relevancia logística para el tráfico de personas, armas y drogas hacia Estados Unidos que ningún grupo criminal de ambición nacional puede ignorar. Y el cártel Jalisco Nueva Generación tiene ambición nacional, documentada y declarada por sus propios líderes en comunicados que circularon ampliamente en los últimos años. Interrumpir esa expansión en Tamaulipas no elimina al cártel Jalisco Nueva Generación. No era ese el objetivo declarado de este operativo. El objetivo era neutralizar una célula específica, asegurar evidencia que permita avanzar en la investigación de su estructura, y enviar una señal inequívoca de que el noreste mexicano no es territorio sin cobertura institucional. Eso explica el error de la célula, lo que sigue explica la magnitud del mensaje que este operativo envía. Porque cuando Harfuch presenta 11 detenidos con armamento de alto poder y vehículos de operación táctica en Tamaulipas, no está solo reportando un resultado operativo, está comunicando algo a las organizaciones criminales que observan, que siempre observan, que evalúan constantemente el costo-beneficio de sus decisiones territoriales. El mensaje es simple. La inteligencia de la Secretaría de Seguridad alcanza. Alcanza en los estados del norte. Alcanza en los estados donde el crimen organizado creía tener mayor cobertura. Y cuando alcanza, el resultado son operativos como este, limpios, contundentes, con detenidos, con evidencia, con procesos que van a seguir su curso hasta el final. Ese es el modelo Harfuch. No la espectacularidad del enfrentamiento armado como medida de éxito, sino la sistematicidad de la inteligencia como método de trabajo. Cateo tras cateo, detenido tras detenido, nodo tras nodo. Los 11 hombres capturados en Tamaulipas forman parte ahora de un proceso penal que la Secretaría seguirá de cerca. Sus declaraciones, sus dispositivos, sus conexiones. Todo eso alimentará la siguiente fase de la investigación. Y la siguiente fase, como ha ocurrido en operativos anteriores bajo la conducción de Harfuch, probablemente derivará en otro cateo, en otro operativo, en otra célula desmantelada. Así funciona la guerra real contra el crimen organizado. No en un día, no en un operativo singular. En la acumulación paciente de inteligencia convertida en acción. Y en la persistencia de las instituciones para sostener esa acción en el tiempo. Tamaulipas es hoy un poco más difícil para el cártel Jalisco Nueva Generación. Mañana, si Harfuch mantiene el ritmo, será aún más difícil. Si este análisis te pareció útil, si llegaste hasta aquí y entendiste algo que los titulares no te iban a contar, suscríbete ahora. Este canal existe para eso, para desmenuzar las operaciones de seguridad con el nivel de detalle que mereces como ciudadano informado. Dale al botón de suscripción, comparte este video con alguien que también quiera entender lo que está pasando en México más allá de los encabezados. Y si quieres seguir esta historia cuando haya novedades sobre los detenidos o sobre la investigación derivada del cateo, activa la campana. Volvemos pronto.